recibe más dinero del que aporta. ¿Quiere decir que la caminería está excelente? Estuvo muy, pero muy buena. Yo soy de recorrer toda la caminería rural y lo estuvo hasta marzo o abril del año pasado, que vino el mundo de lluvias que terminó dañando la caminería de todo el Uruguay. Y eso significó la declaración de emergencia de la caminería a nivel nacional. Y obviamente tuvimos que salir a arreglar 2.100 kilómetros destruidos por las lluvias que llovió desde marzo hasta agosto. Y la capacidad de generación, si yo digo que se hacen 1.400 kilómetros al año por el gobierno, es de 120 kilómetros mensuales. Y si se nos destruyeron 2.000 kilómetros, no es muy difícil entender que si mantenemos el ritmo de trabajo a 120 kilómetros y tenemos 2.000, tenemos que demorar más de un año para ponerla en condiciones. Y más de un año sin que vuelva a llover, y eso es imposible. Hemos ido remando en dulce de leche, mejorando la posibilidad. Hoy día no hay ni una queja del sector arrocero que está terminando sus cultivos. ¿Por qué? Porque hemos trabajado 3-4 veces en los mismos caminos. Por primera vez la caminería rural dejó de ser la Cenicienta. Quienes ahora hablan fueron los mismos que hacían la mitad de camino que nosotros hacíamos en el pasado. Si no hubiéramos tenido realmente ese mar de agua que tuvimos durante casi 5 meses el año pasado, la caminería estaría en condiciones excelentes. Además, generamos un tercer equipo de caminería rural. Antes había 2, compramos motoniveladoras, rodillos nuevos. Lo que pasa que también el equipo existente, al duplicar el área, se nos resintió mucho más. Tenemos planificado. Sí, se habla de que la parte de maquinaria está en muy mal estado. Claro, la maquinaria está en muy mal estado porque la que recibimos era muy pobre y porque además le dimos catanga. Duplicamos el trabajo de esa maquinaria, a pesar de que compramos otras nuevas. Entonces, la maquinaria ya era vieja y le aplicamos el doble de trabajo, obviamente que ha tenido roturas frecuentes, más allá de que le hayamos incorporado un tercer equipo. Pero lo cierto es que la caminería, hasta que no sucedieron estos hechos, nunca estuvo como lo habíamos mantenido nosotros, y ahora venimos recuperando y esperemos que claro, las elecciones no nos van a dar la oportunidad de dejarlo en estado óptimo, pero en 4 o 5 meses más de no suceder ningún pendaval permanente, vamos a poder dejar la caminería en estado óptimo. Yo me acuerdo que el año pasado hubo el récord histórico de que la última chacra de arroz se cosechó en agosto, algo nunca visto, y se cosechó en el borde de la laguna Merín luego que el agua bajó, y esa agua también tapaba los caminos rurales por los cuales salían todos los camiones arroceros, maniobrando cosechadoras, tractores, tolvas, camiones sobre los propios caminos enchumbados, y defondaron toda la caminería rural. Y en el área forestal lo mismo. O sea, fue trágico. Y Rocha, para que vean, la Intendencia Seca, el Gobierno Nacional por la emergencia nos pasó $500,000. Nosotros tuvimos que aportarle, para empezar a trabajar a superar esa situación, $2,500,000 de caja. Si hubiera habido una intendencia seca, eso tampoco se hubiera podido hacer. En definitiva, mirando un poco la gestión, es decir, bueno, cuánto se invertía, ya sea en caminería o ya sea en obras, en los 5 años anteriores en relación a esta. Me dice, bueno, los 15 millones que hoy están figurando, esos se van a borrar. Sí, eso va a quedar liquidado al final de este periodo, y los números de otra manera son una aplanadora, pero aplanadora, porque si hablamos que ellos en el último quinquenio, ya sin excusas de los gobiernos previos de Riet Correa ni nada, porque ya habían pasado 10 años, invirtieron $23 millones, y nosotros vamos rumbo a los 63 millones, vamos a terminar orillando $63 millones. 16 días, cada 16 días se cortó una cinta, 106 obras en el periodo de gobierno. Significa que triplicamos la capacidad de hacer obras. Rocha pasó del fondo de la tabla de inversión pública de 9%, solamente superando Montevideo con el 8 y a 33 con el 5, a ponerse segundo en la tabla de posiciones nacional con el 30% de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que un vecino iba y pagaba 10 pesos en la caja en el pasado, en las pasadas administraciones, 1 peso iba para obras. Ahora, cada vez que paga
3 pesos, 1 va para obra. La inversión se triplicó y eso obviamente dio un shock de obras, que es el mayor shock de obras en toda la historia del departamento. Hoy lo vemos en Rocha, Avenida Julio Martínez, Avenida Brasil, Avenida 1 de Agosto, Avenida Ituzaingó, calle República Española, casi 50 cuadras en la zona céntrica en el eje de las 4 avenidas. Se viene el barrio Jardín, que se ha demorado por los temas climáticos, pero ya está todo preparado para recibir la carpeta asfáltica. Eso solo Rocha. Pero si vas a La Paloma tiene la Rambla de la Bahía Chica, la Rambla Costanera de la Guada, la Rambla Costanera de Costa Azul, todo en carpeta asfáltica, los accesos a Punta del Diablo con bicisenda, a La Pedrera, lo mismo con carpeta asfáltica, en la Costanera en adoquines originales, que fue reconstituida, y los bordes también laterales y demás calles con carpeta asfáltica, 160 cuadras asfaltadas en La Paloma, algo que nunca se vio, y esto que no nos votaron fideicomiso que hubieran permitido hacer mucho más obra. Pudimos igualmente, el fideicomiso era 25 millones de dólares, hicimos, porque la idea era equiparar la inversión del anterior y sumarle lo que pudiéramos para llevarlo a 50 millones, y así, sin fideicomiso, lo llevamos a 62, o sea que lo que había era un problema gravísimo de gestión. No había gente competente, no había dirección, no había equipo, no había proyecto de trabajo, y eso resultó en una pésima gestión de la inversión pública. La terminal de Las Canas no se pudo concretar, porque dice que que nunca se pudo coordinar con la Intendencia, pero en definitiva estaba todo previsto para armarlo, pero el Frente se opuso. Sí, por eso nosotros decimos ahora que queremos tratar de apretar el acelerador estos últimos días para ver si podemos conquistar la mayoría mágica de los 21 ediles. ¿Por qué? Porque creo que Rocha se merece que le saquen el palo de la rueda. Ya pasamos de alguna manera la prueba de fuego de demostrar a la gente que trabajamos con un gran equipo, que hicimos un récord histórico de obras, que además lo hicimos con transparencia, transparentando las cuentas públicas, con orden financiero, y por lo tanto ya nos conocen. Lo que queremos es que nos saquen el palo de la rueda. No puede ser que hoy día Las Canas no tenga una terminal de ómnibus y la gente siga tomando el ómnibus de las 5 de la mañana para ir a Montevideo, si tiene que ir a un médico, en medio de la plaza, bajo un alerito en una agencia, y si tiene que ir a un baño tenga que pedir permiso en la comisaría. Esas cosas no pueden pasar en pleno siglo XXI. Tuvimos la oportunidad de hacerlo. El Frente Amplio se opuso. El otro día estaba en el fin de la avenida, de la calle 13, sobre Paloma, mirando lo que es la obra de asfaltado, de carpeta asfáltica que estamos haciendo en la avenida central, que es la avenida principal del barrio Parque, el barrio más popular de La Paloma y más poblado. Y miraba el caño central de los pluviales. Al lado de ese caño tendría que haber otro de saneamiento que no se pudo poner porque el Frente Amplio votó en contra, no del gobierno, de sus propios vecinos. Dice que no había plan. No, había plan, es más, llevaron la pelota, la estiraron, y nosotros aguantando para ver si podíamos convencerlo. Por eso aguantamos la obra más de carpeta asfáltica hasta último momento, para no tener que romperla después. Aguantamos lo máximo posible hasta que nos dijeron que no. Usted sabe que, Ricardo, el que quiere decir que no siempre encuentra una manera para decir que no. Excusas en el mundo sobran. Cuando hay voluntad de que las cosas se hagan, se hacen. La obra no tenía ningún misterio, era una financiación, porque la Intendencia obviamente no carecía el dinero cash para pagar 7 millones de dólares antes del final del periodo de gobierno, y tenía que sacar un crédito. Que pasaba el final del periodo de gobierno, no se sabe quién iba a inaugurar la obra queda bajo tierra, tampoco es una obra que le corten la cinta por un caño de saneamiento, pero era una obra imprescindible para el barrio. Y se prefirió privilegiar los intereses de partido antes que los intereses de la gente. Incluso es increíble que algún candidato a alcalde, como Rubén González del MPP, no haya tenido el coraje cívico de ir a la Junta Departamental a votar en contra o a favor, pero el coraje cívico de ir a fundamentar. Votó de la peor manera que se puede votar en política, que es votando con los pies. Yo digo que era respetable si iba y decía: yo voto en contra porque mi partido lo definió así, y mi partido yo lo acompaño bajo cualquier circunstancia. O podía haber ido incluso y haber apoyado, y la iniciativa igual no salía.
pero lo que no podía haber oído nunca es no apoyar a una mejora para su propio municipio, para su propia gente, para la gente más humilde del balneario La Paloma. Dentro de los municipios, el más conflictivo ha sido La Paloma, ¿no? Siempre está reclamando de que la Intendencia no les manda plata. Y sin embargo la Intendencia ha volcado muchos recursos, algo de eso se hablaba recién, es decir, ¿se ha transformado en algo diferente a lo que tendría que hacer la descentralización? La Paloma es el municipio más favorecido de todos los municipios de Rocha. Yo siempre bromeo que es como si fuera el hijo del matrimonio divorciado del primer matrimonio, ¿no? Después tú te casas, tienes otro matrimonio, tienes nuevos hijos y te quedó uno de otro matrimonio. ¿Y qué haces ahí? Y bueno, que nadie diga ni mire de afuera de que tú destratas a tu hijo de la otra pareja y privilegias a los tuyos. Entonces le terminas dando al otro cosas que no le das a los tuyos para que nadie te apunte con el dedo. Bueno, eso pasa con La Paloma. La Paloma es el único municipio en el departamento al cual se le levanta la basura. A ningún municipio se le levanta la basura. Todos los municipios tienen su personal y levantan la basura. Nosotros tercerizamos a través de Teima la recolección de residuos en la ciudad de Rocha, en la costa, y allí el municipio de La Paloma se olvidó. Se olvidó de camiones, se olvidó de personal, pudo redirigir su personal para otras áreas. Y lo pagamos desde Rocha, problema liquidado para ellos. Cada vez que se rompe una luz o hay que cambiar luminarias, no lo cambian ellos. Se llama y desde Rocha salimos con el equipo central y le hacemos el recambio de luces. Es el único municipio que pasa esto. El resto de los municipios lo hacen ellos. Los espacios verdes, la mitad de los espacios verdes, los accesos, las partes viales de rutas, de rotondas, las hace espacios verdes de la Intendencia. El resto lo hacen ellos. Entonces, de las cosas que tiene que hacer un municipio, luz, basura, espacios verdes y bacheo, 2,5 se lo hace el gobierno de Rocha. Los otros municipios lo hacen todos ellos. Y lo que tienen que hacer ellos, además, que es el bacheo, otra vez el gobierno de Rocha hace una cosa que no hace con los demás gobiernos de los municipios. Le damos 30 camiones de tosca, 300 metros cúbicos de tosca gratuitamente al municipio todos los meses para que bacheen. Y el resultado ya sabemos cuál es. A veces se amontonan y hasta le crece el pasto a los montones al lado de la terminal, pésimo lugar para ubicar, o adentro del Parque Andresito para ubicarla en las montañas de tosca que vamos dejando. ¿Y los recursos económicos llegan? Obviamente que sí, le llegan vía la UPP, que es ahí es la única, son partidas fijas, pero ahí son algo menores que los municipios, porque son por población. Ahora va a cambiar, se va a equiparar, ponerle con la suma de las. Sí, de acuerdo al último censo puede cambiar. Exacto, de acuerdo al último censo va a cambiar, pero los 4 municipios del gobierno central de Rocha reciben la misma cantidad de plata. $360.000 fijos, cualquiera de los 4 municipios, de libre disposición. $360.000 anuales, además de las partidas de la OPP. Lo que la diferencia que hace a la cuestión es que ha hecho cada gobierno con ese dinero. Los gobiernos restantes, primera cosa, pusieron sus partidas de OPP para duplicar la cantidad de asfalto que se hacía dentro de la localidad. Nos cedían las partidas de OPP, nosotros las calzábamos con otro monto igual y hacíamos asfalto. De esa manera el empuje de asfalto que ha tenido Castillos, Lascano y Chuy ha sido monstruoso. ¿Por qué? Porque duplicamos la plata que iba destinada eventualmente a asfalto y no se la gastaron en otra cosa. Los demás municipios compraron todos maquinaria, compraron retros, compraron camiones con volcadora, compraron tractores con pasteras, compraron camiones con brazo para cambio de luces. Hasta el municipio de Lascano compró un rodillo, un mini rodillo para realizar el bacheo. Ahora usted sabe que compró La Paloma en estos 5 años, cero. Lo que cabe preguntarse es en qué se gastaron la plata. En festivales, en la musiquita. Y además de gastarse la plata en festivales y la musiquita, tienen un choclo de déficit, que es el más grande del departamento, con más de $200.000 de deuda, o sea, más de medio presupuesto anual comprometido. Nos ha pasado de que nos dicen
Además, otra cosa, les arreglamos todos los vehículos en Rocha, porque no andan a taller, nosotros pagan sus propios talleres. Pero eso es otro privilegio adicional que tiene La Paloma. Pero como te decía, esa suma del déficit ha llevado a que, por ejemplo, en algún momento le vamos a mandar la tosca y nos dicen tráiganosla, tráiganos la tosca. No, te la doy, tú la vienes a buscar, tenemos que llevarla nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nadie les quiere hacer un flete porque no tienen crédito. Muchas veces se compran desde Rocha a pedido de ellos y por nota, porque así lo pedimos, cosas que no pueden conseguir en la barraca de La Paloma porque no tienen crédito, y las imputan a futuras partidas de OPP. ¿La gestión de los otros municipios cómo está? ¿Tan rojo? Lascano y Chuy tienen equilibrio perfecto, no deben nada y han hecho mucha obra. Chuy tiene un déficit que es semejante al de La Paloma, pero una diferencia monumental. La Paloma no compró nada ni hizo una obra, y Castillos lo puso todo en obras y además compró todo equipamiento y maquinarias, como lo que yo dije. O sea, hay una diferencia sustancial entre un déficit de uno y un déficit de otro. Y además, todo lo que se ha hecho, las municipios no pueden quejarse de que no ha habido un empuje de inversión. El gobierno departamental de Rocha puso en La Paloma más que lo que pusieron los gobiernos del Frente Amplio como inversión en el municipio, más de 7 millones de dólares. Ahí van todas las obras que yo te dije, más el Paseo Bahía, más los miradores temáticos costeros, el de la cola de ballena, el del cangrejo, el del Cristo del Lucho. Hicimos obviamente el asfaltado de calles, todas las ramblas costaneras que te hablé, la defensa costera de Costa Azul, la avenida central de Barrio Parque, o sea, el camino de acceso a la laguna de Rocha. O sea, la inversión que ha hecho el gobierno de Rocha en el municipio de La Paloma ha sido monstruosa. Es más, muchas veces con picardía, yo los entiendo, tratan hasta de mostrar como algunas de estas obras que son de ellos, cuando en realidad no pusieron un solo peso, una sola máquina ni un solo minuto de tiempo.